Siguiendo el estudio de lo que es el disponible, voy a compartir pantalla enseguida. Tenemos un ejercicio en particular que es acerca de lo que es la conciliación. Primero, el primer paso que tenemos que hacer cuando hablamos de conciliación bancaria es hacer una comparación entre lo que es el dato del extracto bancario y el dato de lo que es la libreta de banco o el libro de contabilidad. ¿En qué consiste? En tiquear cuáles son los débitos que tiene el banco con nuestros créditos que tenemos por parte de la empresa. Tomemos en cuenta que el banco, el dinero que nosotros tenemos en el banco, para el banco es una cuenta de pasivo, porque está manejando dinero ajeno. Por eso para ellos es un pasivo. Por tanto, los importes que están al debe en el extracto bancario para nosotros van a estar al haber en la empresa. Y los créditos que están en el banco, este es el banco, este es el extracto bancario, los importes que están en el haber, en el banco, para nosotros van a estar en el debe. Esta es la explicación previa que hago con tal de reconocer en qué consisten si nosotros tenemos depósitos que registramos normalmente al debe. Esos depósitos van a estar en el lado del haber en el banco. Eso por una parte. Por ejemplo, voy a poner el giro de Pando del señor Pablo Mercado, que son 15.000 bolivianos. Nosotros lo encontramos aquí. Giro de Pando en el banco al haber 15.000. ¿En qué consiste? Entonces, la conciliación consiste en la comparación de los importes que han sido tanto depositados por parte de la empresa y los importes también pagados por parte de la empresa. Pero al momento de realizar esos pagos o esos cobros o esos depósitos, a veces también surgen transacciones que el banco debita de nuestra cuenta y que nosotros después llegamos a reconocer, o que algún cliente nos haga depósitos directamente en nuestra cuenta, pero que nosotros no nos hubiésemos enterado o nos hubiésemos olvidado de registrarlo. Y por eso es que tenemos que hacer este procedimiento con tal de hacer esa comparación para poder registrar, hacer las correcciones y los ajustes correspondientes y registrar las transacciones que nos faltan. Esta conciliación se tiene que hacer cada mes para conciliar los saldos efectivos de caja y hacer los ajustes que corresponden a cada ejercicio y afectar la cuenta de banco, tanto en nuestros libros para que expresen de manera correcta los saldos que corresponden. Eso, el primer paso es hacer entonces digamos, el tiquear, ¿no? Cada uno de los conceptos. Y el segundo paso que sería es el hacer la hoja de trabajo. Dentro del primer paso de nuestra hoja de trabajo tenemos este cuadrito de acá donde vamos a identificar, de registrar tanto la situación como hemos encontrado afectando los importes que hemos determinado o detectado en la columna de la empresa y en la columna del banco. Posteriormente vamos a traspasar en lo que es conciliación bancaria, cada uno y a detalle, refiriéndonos si encontramos primero débitos efectuados por la empresa no contabilizados por el banco, nos referimos aquí a todo lo que hemos encontrado aquí. Débitos efectuados por el banco no contabilizados por la empresa, nos estamos refiriendo aquí, porque débitos registrados por el banco.
Luego vemos la parte de créditos efectuados por la empresa, no contabilizados por el banco. Si estamos hablando de la empresa, nos referimos a esta columna de acá. Todo a detalle de todos los créditos que hemos observado y tenemos en esta columna. En el último sector dice créditos efectuados por el banco no contabilizados por la empresa, nos estamos refiriendo a esta sección de aquí. Una vez terminamos de traspasar esta información en este formato, vamos a partir del saldo según extracto bancario y nos vamos a referir para encontrar lo que es el saldo según libros de la empresa. Y nos tiene que cuadrar el saldo con el saldo de la empresa. Eso por el segundo paso. Y por último, vamos a determinar nuestro saldo real, que significa cuánto es lo que efectivamente nuestros libros contables deben expresar después de realizar la conciliación bancaria. Y significa que debo registrar todas estas diferencias que he detectado, pero poniendo lo que encontré en el banco y he registrado en la columna crédito, lo voy a poner en la empresa, pero poniéndolo en la columna débito. Y a su vez, hacer lo mismo. Si la situación fue encontrar el débito en la empresa, voy a poner en el banco, perdón, aquí, voy a traspasar todos estos datos de esta columna en la columna crédito de la empresa. ¿Y eso por qué? Por la situación que les decía, de la situación y relación inversa que existe del dinero con respecto a lo que es para la empresa y lo que es para nosotros. Igual, traspaso los importes que he registrado en la empresa, en el debe, lo voy a poner aquí, en el banco al crédito, y los importes que he detectado como crédito en la empresa, lo voy a poner al débito en el banco. Nuestros ajustes, ¿cuáles van a ser? Van a ser todos los importes que están afectándose dentro de la empresa, tanto en la columna debe como en la columna ver. Al momento de cerrar esta situación, voy a sumar las 4 columnas que son los totales de las operaciones detectadas y puestas en el lugar que corresponde, y voy a determinar la diferencia restando debe menos haber, ¿no? La suma mayor menos la menor, y la diferencia entre cada una de las columnas va a realizarse, y ese importe es lo que nosotros vamos a llamar saldo real. Y va a coincidir este importe que he obtenido de restar, ya sea débito o crédito, según refleje el saldo, porque dependiendo de la columna, cual sea mayor, va a haber un resultado y ahí voy a obtener lo que es el saldo real. El saldo real representa el importe que debe expresar mis libros de banco un momento después de haberse hecho todos los ajustes. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir acá lo que es el extracto, el práctico de lo que es conciliación bancaria. Aquí tengo un libro de conciliación de mis bancos, aquí, y hago la relación, pero antes de comenzar tengo que verificar los saldos. Aquí me habla de la empresa Servimax, que me presenta su extracto bancario a esta fecha, y voy primero a determinar los saldos correspondientes. Me dice que no tiene saldo anterior, pero yo tengo aquí, como este es mi extracto bancario, me dice que el haber suma y el debe resta, por la operación que les decía. No tiene saldo anterior, entonces pongo los 4.500 y voy sumando 4.500
menos este pago de cheque y sumo la columna crédito. Entonces, voy a volver a repetir, si un caso no comprendieron, saldo anterior menos la columna débito y sumo lo que es la columna crédito. ¿Qué quiere decir? Nuestros cheques que han pagado para el banco resta. ¿Por qué? Porque está devolviendo el dinero, está sacando el dinero de nuestras cuentas. Entonces, si no comprendo, la suma anterior menos los pagos que haya realizado más los créditos que ha obtenido. Por ejemplo, aquí fíjese que no han depositado de tarija. Ese dinero va a la columna crédito en la sección del banco. En este caso, fíjese, vamos a tomar el saldo anterior, voy a restar los débitos y voy a sumar el crédito, ¿ya? Para que comprendamos cómo es que se origina el movimiento en la parte del banco. Voy a verificar aquí porque creo que hay un errorcito. Voy a sumar el resultado anterior, resto el débito y sumo el crédito. Ahí está. Voy a hacer lo mismo aquí en la parte de la libreta del banco, pero aquí yo observo directamente que tengo el saldo de los 4.500 porque ya sé que en mi libreta de banco el debe suma y el haber resta al ser una cuenta de activo. Por eso es que obtengo este resultado así. Y arrastro el importe porque esto sí sé que, a ver, sumo el saldo, lo arrastro, sumo debe y resto haber. Ahora sí, estaba un poquito mal la forma. Continúo hasta abajo porque todavía no he terminado y arrastro el saldo hasta abajo. Ahí está. Tenemos entonces nuestro resultado. En este caso entonces veo para comprobar que mi columna debe y mi columna haber están perfectamente sumados. Ahí. Sumo debe. Y mi saldo no sería 16.300 aquí, no, porque esto es mi suma total, sino que sería la resta de los 16.500 menos los 8.350. Mi saldo entonces de banco son estos de aquí. Compruebo que la columna saldo nunca se suma, sino solamente se comprueba crédito menos débito es 8.150, que efectivamente es el resultado acumulado del saldo. Me voy abajo y hago la misma operación con la libreta del banco para representar que efectivamente he sumado y he arrastrado los saldos correctamente. Voy a sumar mi columna debe y voy a sumar mi columna haber, restando estos dos importes. Ya sé que en la libreta del banco debe menos crédito, que es haber, 9.050. Voy a ver por qué me sale ese resultado. Voy a corregir aquí mi fórmula, quizás me he equivocado al momento de arrastrar los importes respectivos. Y sí, efectivamente había arrastrado mal la fórmula de los datos. Sé que está correctamente.
Entonces, he llenado mi libreta de banco correctamente. Ahora voy a hacer la comparación de lo que es el banco con lo que es mi libreta de banco o libro mayor. En primer lugar, veo que aquí dice depósito en efectivo, que para el banco está en el haber como crédito, estos 4.500. Fíjese, aquí una empresa lo tiene al debe. Ahora me fijo que el cheque 1025 que está en la empresa al haber, aquí el banco lo tiene al debe, cheque 1025. Aquí dice cheque 1026, publicidad de tales fechas, 1500, me fijo. Fíjese el cheque de publicidad, este cheque 1026, lo voy a subrayar porque en mi extracto bancario este cheque no ha sido cobrado, por tanto para mí es la primera diferencia que ha sido encontrada. La voy a poner con verdes mis diferencias para distinguirlas mejor. Después me fijo otra situación, voy a tomar como parámetro la libreta de la empresa. Aquí dice giro de tarija cliente señor Ruiz, 5.500. Y aquí dice, fíjese, depósito de tarija. Aquí dice giro de tarija y aquí me dice depósito de tarija al haber los 5.500. O sea, nos entró ese dinero, pero para el banco está en el haber. Después dice depósito de la paz por préstamo hipotecario 3.500 y de la casualidad que aquí me dice, me habla de un abono a la paz, pero lo voy a dejar pendiente porque puede ser por otro sentido. El cheque 1027 que está al haber en la empresa, veo que aquí tenemos el cheque 1027 en el banco al debe y los tiqueo porque corresponden a ese importe. El 1028 no hay ningún 1028 por acá que haya sido pagado por el banco. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a marcar como diferencia para que podamos considerarlo en nuestra detalles de diferencia de conciliación bancaria. Ahí está. Y después tengo el depósito de Cochabamba, cliente Martínez. Lo voy a poner con amarillo porque veo que en el extracto bancario dice depósito de Cochabamba. Entonces, he encontrado estas diferencias, me fijo aún más y veo que voy a mirar un poquito más bajito porque por ahí se me ha escapado un importe. Veo que aquí, fíjese, aquí hay una diferencia de nota de abono de 5.300 y aquí hay una depósito de la paz por préstamo hipotecario. Voy a verificar el enunciado si existe alguna aclaración con respecto a eso y me dice que el depósito realizado el 15 de enero de 2023, que es este depósito de aquí, fue registrado erróneamente por la empresa. El monto correcto es el registrado por el banco. Entonces, me fijo que esta condicionante de aquí, esto que fue el 15 de enero, que lo voy a poner con rosadito, ahí, se refiere a que ha existido un depósito efectivamente de un cliente, pero la empresa lo registró quizás por la cuota que convenía el pago, pero el cliente pagó de más. Entonces, estas dos notas han sido registradas, pero por montos diferentes, y el ejercicio nos aclara que el monto correcto del depósito es el del banco. Si yo resto este importe con respecto al registrado en libros, voy a restar cuál es la diferencia. Este importe de 5.300 menos 3.500 de acá, mi diferencia son los 1.800, que es lo que voy a considerar y lo voy a poner con verde con todas mis diferencias para que sepa dónde lo voy a poner. Lo voy a remarcar un poquito más encendido
para que se distinga esta situación cuando nosotros detectemos o visualicemos mejor los datos. Entonces ahí tenemos la diferencia. Las diferencias, esta está con verde porque tenemos que hacer las diferencias respectivas. Ahora paso al segundo paso que nos habla de registrar las transacciones como corresponden y donde las hayamos encontrado. Primero, solamente debo traspasar las diferencias donde las hayamos encontrado. Voy a traspasarme entonces a ese formato para poder hacer mi segundo paso. Mi primer paso, conciliar, que se refiere a la comparación, y el segundo paso sería lo que es la hoja de trabajo, este formatito de acá. Segundo paso, detallar las diferencias encontradas en el lugar donde efectivamente fueron halladas. Entonces aquí voy a poner las fechas respectivas y voy a registrar cada una de las operaciones que han sido detectadas como fallo. Voy a copiar primero esta de aquí. Primero voy a irme a las de la empresa, ¿no? Por orden. El primer detalle que tenemos en el lado de la empresa, voy a traspasar este dato directamente aquí. Ya. Se pasó un poquito. Voy a borrar ese paso ahí. Voy a hacerlo así para respetar el formatito. Y este cheque de publicidad, cuyo importe es este de aquí. Fíjese, en la empresa fue detectado esta diferencia y está al haber. Entonces yo traspaso esta información y la pongo también al haber. Al haber en la empresa, el importe. Ahí lo voy a poner. Acá fue detectado en el haber los 1500, entonces en el haber pongo los 1500. Bien. Segunda diferencia. Vamos a ver. La segunda diferencia fue el 25 de enero. Voy a traspasar también mi segunda diferencia que ha sido detectada en mi hoja de trabajo. Ahí. Voy a hacerlo. Ahí. Dice que este cheque también fue encontrado en la parte de la empresa. En la parte de la empresa. ¿Cómo sé que en la empresa? Porque este es el libro mayor de la empresa. Este detalle es el libro mayor de la empresa. Y el importe fue detectado en la columna del haber, 550 bolivianos. Y eso es lo que hago aquí, 550. Bien, ahora he traspasado todas las diferencias encontradas en la empresa. Me voy a ir a traspasar lo que he encontrado como diferencia donde la encontré. Encontré esta diferencia del 15 de enero de la nota de abono cuyo importe corresponde al valor del banco y la diferencia ha sido detectada en el banco en el lado del haber. Entonces voy a traspasar aquí, voy a poner esta diferencia, perdón, no traspasé, no marqué el copiado, ahí, voy a traspasar, ahí, esa nota de abono, pero le encontré la diferencia en el banco, entonces voy a poner en el banco porque esa diferencia fue encontrada en el extracto bancario. Y dice que la encontré en el banco, me voy a fijar en el banco, en el lado del haber, pero no son 5.300 la diferencia. ¿Por qué? Porque la empresa había registrado ese abono, ese depósito por 3.500, entonces solamente voy a registrar la diferencia y la diferencia son 1.800, que los obtuve restando 5.300 menos 3.500. Entonces la diferencia que voy a registrar en el lado del haber son los 1.800 respectivos. Pero ¿dónde lo encontré? En el banco, por eso es que lo voy a poner aquí. Bien, ahora ya tengo todas las operaciones registradas, los totales son tal cuales. Tengo a detalle dónde he encontrado esas diferencias, respetando dónde la encontré. El segundo paso entonces sería mi conciliación bancaria, que la haré al final del ejercicio del 31
de enero del 2023. Saldo según extracto bancario. Voy a registrar. Según mi extracto bancario, mi saldo es, este es mi extracto bancario, porque es la información que me da el banco, 8.150. Ese es mi extracto bancario, 8.150. Sí. Y voy a poner lo que me dice, débitos efectuados por la empresa. Me fijo en la empresa. Hay débito, se refiere a esta columna de aquí, los débitos, esta columna de acá. Yo estoy visualizando que en mi ejercicio no hay ningún débito, entonces eso va a ser 0. Bajo y el ejercicio me dice más débitos efectuados por el banco no contabilizados por la empresa. Me fijo débitos efectuados por el banco. Esta columna de aquí no hay ningún débito, entonces quiere decir que no tengo ningún débito efectuado por el banco, por tanto ese importe también en mi caso de este ejercicio va a ser 0. Ahora me voy y sigo. Dice, créditos efectuados por la empresa, créditos. Me fijo los créditos efectuados por la empresa. Aquí sí tengo resultados. Estos son los que voy a traspasar en esa sección. Entonces, voy a copiar estos dos créditos y los voy a poner en esta sección de acá donde dice créditos. Quiere decir que son dos cheques que la empresa ha girado, pero que el banco aún no los ha pagado. Esta situación revela los cheques que nosotros conocemos como cheques en tránsito. Se refiere a los cheques que la empresa ha girado, pero aún no han sido pagados por el banco. O sea, las personas a las que les hemos girado no han ido a hacer el cobro respectivo. Esa es la situación. Ahí están los dos. Yo voy a sumar ambos importes y los voy a poner a este nivel. Los 1.500 más los 550. Ahí tenemos. Entonces ya tenemos este importe que se refiere a esta situación. Ahora, voy a ver qué dice el siguiente título. El siguiente título me dice créditos efectuados por el banco. Me voy a fijar en la sección del banco y voy a visualizar qué créditos hay. Y aquí está, miren, crédito. Tengo estos 1.800. Entonces voy a copiar esta información en esa sección de los créditos. Voy a irme hasta abajito y voy a poner créditos efectuados por el banco. Y aquí sería el importe, este importe de aquí, los 1.800. Eso lo voy a traspasar allí. Aquí. Perdón. Voy a poner 1.800. Ese es el crédito que corresponde. Arrastro en esta sección los 1.800 para totalizar, porque puede ser que hayan otras operaciones además que necesiten sumarse en los próximos ejercicios. Ahora voy a respetar y voy a hacer la operación final para ver cuánto es mi saldo según la empresa. Y me fijo, mi saldo bancario es 8.150, más los débitos, que sería 8.150, 8.150 más lo cero en este caso, más 0 también, menos 2.050, menos 1.800. Pongo igual y el resultado me sale 4.300. A ver, vamos a hacer la operación directamente en la computadora. Pongo la suma de 8.150 más 0 más 0 menos 2.050
menos 1.800. 4.300. 4.300 es el saldo según libros de mi empresa. Voy al práctico y verifico el saldo según los libros de la empresa y me sale que es 5.050. Voy a verificar por qué. A ver, me voy a fijar. Por ahí no he copiado un detalle más de un gasto y efectivamente sí. No me va a cuadrar. ¿Por qué? Porque aquí no habíamos puesto este cheque de aquí. Fíjense, este cheque no lo vimos, que es el cheque 1024, que está en el extracto bancario, que es cheque 1024, fíjense, y es el que vamos a copiar en el banco, en el lado del debe. Voy a traspasar esta información en mi hoja de trabajo. Aquí, hoja de trabajo, me voy a fijar. Aquí voy a poner ese cheque. Ahí, ¿dónde le encontré la diferencia? Importante para repasar. Fíjese, es una diferencia también. Voy a marcar con amarillo porque no la habíamos marcado, se nos escapó. El cheque 1024 está en el banco, en el lado del debe. Entonces voy a poner eso en mi hoja de trabajo. Cheque 1024, 750 bolivianos, en el banco, en el banco en el banco, en el lado del debe. Entonces, importante que lo ponga donde está, donde ha sido encontrado. Ha sido encontrado en el banco, en el debe. Voy acá, banco debe, el importe es 750. Me fijo, 750 en el debe. ¿Débito efectuado por la empresa? No, porque no hay nada, pero más abajito hay débitos efectuados por el banco que sí se trata de este. Entonces voy a traspasar este cheque del 8 de enero aquí. Aquí voy a ponerlo porque este cheque lo voy a poner acá, los 750. Ahí está. Respeto la suma a este nivel, ahí, y veo que existe un débito efectuado por el banco. Pendiente, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahora sí, fíjese, me salen los 5.050. Importante que no me haya resultado en un principio porque nos faltaba ese dato. Entonces quiere decir que cuando yo traspaso o identifico los importes correctos y totales de las diferencias encontradas, voy a partir del saldo del extracto bancario, respetando estos signitos que hay aquí en mi hoja de conciliación bancaria, me tiene que dar efectivamente el saldo que yo tenga en mis libros de mi empresa. Yo verifico ahora el saldo de mis libros de mi empresa y efectivamente me va a arrojar los 5.050 que he logrado obtener. Bien, voy a seguir con la parte de mi hoja de trabajo porque el paso a seguir se refiere a la determinación del saldo real. ¿Cómo es que determino mi saldo real? Para simplificar la operación, voy a traspasar todas estas operaciones que he detectado directamente a mi formato de determinación de saldo real. Pero hay algo importante que tengo que hacer aquí y es lo siguiente. Vamos a visualizar acá. ¿Cómo voy a traspasar esto? Primero, ya traspasé los datos, pero voy a considerar estos importes que están en la empresa en el haber, porque esta columna crédito representa el haber,
los voy a poner en la columna banco, pero en el debe. Es decir, estos dos que están, fíjese, estos dos que están en crédito los voy a poner en el formato de abajo, pero en el debe del banco. Entonces voy a copiarlos así, porque corresponden a estos dos primeros conceptos y los voy a poner al debe en el banco. Paso directamente, como está abajo, voy a ponerlo aquí para que ustedes lo vean, ¿ya? Y me voy otra vez arriba. Este importe que está en el banco, que está al haber, voy a poner en el debe, pero de la empresa. Así que me voy a traspasar a la columna debe de la empresa aquí. Ahí. Ahora me fijo en el siguiente. Aquí, fíjese, este de aquí que está en la sección del banco, estoy visualizando las diferencias. Este que está en el debe de la sección del banco, que es el cheque 1024, este lo voy a poner al haber en la empresa, aquí. Entonces me voy y pongo en la empresa los 750 al haber. Ahora sí, voy a determinar mi saldo real porque he hecho la transferencia de los importes correspondientes y voy a sumar los totales. Sumo las 4 columnas, así. Ahí. Sumo ahí y encuentro la diferencia. Primero voy a encontrar la diferencia de lo que es la empresa. Resto 1800 menos 740. Hay algo importante. Voy a arrastrar todos los importes y voy a permitirme poner los saldos iniciales. Ahí, control B. Y aquí voy a poner saldos iniciales. Estos saldos los voy a respetar. El saldo de la empresa está al debe. ¿Cuánto es el saldo de mi empresa? El saldo de mi empresa es este libro mayor de mi empresa y sus saldos son los 5.050. Este saldo lo voy a poner aquí, 5.050. Y el saldo del banco va a estar al haber, ahí, el saldo del banco, que representa el saldo según extracto bancario, pero lo pongo al haber, 8.150. Voy a ponerlo aquí, 8.150. Ahora sí, tengo todo. Mis totales los voy a volver a sumar. Aquí, hasta aquí. Mi cuadrito de empresa. Y mi cuadrito de banco. Sumo los totales y aquí también voy a sumar. Sumo crédito. Ahora sí, voy a encontrar la diferencia. La diferencia entre lo que es 6.050 menos 740, ahí, 6.110, y aquí también voy a encontrar la diferencia. 8.150 menos 2.050 me arroja un resultado de 6.100. Voy a ver por qué. Vamos a ver por qué. Los créditos me falla con 10 y no puede haber ninguna diferencia. Sé que el saldo inicial es de 5.050 y 8.150. Mi hoja de trabajo. 740
aquí fíjese, no es 750, es 700, me voy a fijar. Aquí no es 750 en el cheque 1024 que dejamos pendiente. 50. Aquí es 750 y aquí yo he puesto 740. Aquí está mi error, 750. Ahora sí, me tiene que cuadrar, ¿no? Me tiene que cuadrar. Mi saldo real, esta diferencia es lo que me tiene que registrar al momento de hacer mis ajustes correspondientes. Mi saldo real de mi cuenta efectivamente son los 6.100 bolivianos. Sumo para hallar las sumas iguales siempre y me tiene que cuadrar. Ahí está. Las sumas iguales corresponden. Ahora, como cierre de mi ejercicio, yo tengo que hacer mis asientos contables, pero solamente voy a efectuar los asientos contables que he detectado aquí en la empresa. Esto de aquí. Esos son mis dos asientos contables, porque se refieren a lo que esto de aquí. Estos de aquí, porque son las situaciones que han sucedido que las empresas no han tomado en cuenta, como por decir la nota de abono de La Paz, que es ese depósito que hicieron de más, y un cheque 1024 que había sido girado, había sido cobrado, pero que la empresa no conocía. Todas las diferencias que han sido detectadas en el banco no lo podemos, en este caso, no las podemos registrar. ¿Por qué? Porque son cheques que aún no han sido cobrados, están en tránsito, quiere decir que las personas a las que le hemos girado no han ido a cobrar el importe en el banco. Tienen plazo porque el cheque una vez se gira tiene 30 días para poder ser cobrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer los asientos contables relativos a las diferencias que han sido detectadas aquí en la empresa y he puesto primero, hicimos un ejercicio donde me decía que mi práctico dice el cheque 1024 girado por el gerente de la empresa por pago a seguridad temporal, o sea que no informó quizás a su debido tiempo a contabilidad de ese pago, por eso es que no lo teníamos contabilizado, y la aclaración respectiva del depósito de Tarija por ese importe de más, eso es lo que vamos a registrar. Por tanto, hicimos aquí un cálculo para poder aplicar esa situación de cómo se realizan los pagos sin facturas y aquí tenemos la retención impositiva respectiva que ahora no es el IVE, sino es el IVA, que es el 13%, el 3% que sería el 16%. Entonces, ¿cómo hago? En este caso, voy a restar del 100% el 16% y sé que lo que he pagado es el 84%, que he pagado 750 bolivianos. Ahí tengo que hallar mi 100%, que es mi incógnita. Voy a hacer la operación respectiva, multiplicando 100 por 750 dividido entre 84, me da mi operación, que es 892,85. Entonces aquí pongo 892,85, que es lo que pagué. Y aquí voy a hacer mi importe respectivo. Aquí, por error, en vez de poner .85, aquí. Ahora sí.
Voy a poner aquí el 13% porque no es IVA, retención RC IVA y 13% para que sepamos y tomemos nota y el 3% de la retención del IT. Verifico efectivamente, aquí es 13% en mi fórmula y ahora sí, me sale 892,86. Aquí vamos a hacer igual de poner 86 para que me cuadre. ¿Listo? Aquí estoy registrando el pago respectivo, haciendo el cálculo de cuánto es lo que tiene que asumir la empresa, el impuesto de la retención, 13% del IVA y T3%. Y aquí tenemos el pago. El ajuste lo estoy haciendo el 31 debido a que es el momento en el que estoy haciendo el control, la técnica de control de la conciliación y estoy cerrando mi mes con este ajuste. Después tengo que hacer también el segundo registro de los 1.800 respectivos y pongo el ingreso al banco de los 1.800 y doy de baja la cuenta por cobrar porque efectivamente ese cliente hizo el depósito por ese importe para descontar su cuenta por cobrar respectiva. Actualizo mi libro mayor auxiliar de banco y veo que mi saldo era 5.050 según libros de la empresa. Según libros de la empresa, mi saldo era 5.050 y con el registro de banco al haber de 750 en el asiento número 1 y en el asiento número 2 del ingreso de ese dinero por el depósito en demasía, veo que mi saldo final de banco ha sido efectivamente coincidente con lo que llamamos saldo real. Eso sería todo lo respectivo a la conciliación bancaria.